nació bajo una sombra, no la que proyectan los edificios o las nubes, sino la del hambre, el miedo y ese silencio que envuelve a los pobres como una maldición. Era el año 1913, y en los abarrotados edificios de Brooklyn, un grito atravesó el aire viciado. Ese grito pertenecía a Meyer Harris Cohen, el niño que un día haría temblar a Los Ángeles al susurrar su nombre. Sus padres, Max y Fanny, eran inmigrantes judíos del imperio moribundo de los zares, fugitivos de los pogromos que se habían tragado a familias enteras. Cruzaron un océano persiguiendo la promesa de luz de Estados Unidos, pero lo que encontraron fue otro tipo de lucha, más fría, más silenciosa, más difícil de escapar. Max murió cuando Mickey apenas respiraba sus primeros recuerdos. Apenas 2 meses después de nacer, el niño ya pertenecía a la ausencia. Su madre, sola con 6 hijos, se convirtió en guardiana y fantasma a la vez, trabajando hasta el agotamiento en talleres clandestinos, con las manos sangrando para que sus hijos pudieran comer. Cada puntada que cosía susurraba supervivencia, no consuelo. Cada respiración era una oración para que el mañana no destrozara a sus hijos como el día anterior había destrozado a su marido. Cuando se mudó al oeste, a Los Ángeles, en 1915, no fue la esperanza lo que la guió, sino la desesperación disfrazada de fe. La ciudad era joven entonces, brillante y polvorienta, llena de soñadores que creían que el desierto podía conquistarse con el deseo. Pero para familias como los Cohen, Los Ángeles no era el paraíso. Era otro campo de pruebas. Las calles estaban divididas entre ángeles y estafadores, predicadores y ladrones, todos luchando bajo el mismo sol. En ese caos, el joven Mickey aprendió sus primeras verdades: que la bondad no te alimenta y que la amabilidad no te mantiene vivo. El amor de su madre era feroz, pero el amor no pudo interponerse entre él y el hambre que le desgarraba el vientre, ni la violencia que se extendía por los callejones por la noche. Sin padre, Mickey buscó el poder donde quiera que lo encontrara, en sus puños, en su ira, en la forma en que el miedo podía hacer a otros a un lado. Empezó con poco. Vender periódicos no era solo un trabajo, era la guerra. Las esquinas eran reinos y los niños eran reyes o cadáveres, según cuánto lucharan por conservar su pedazo de pavimento. Mickey luchó con más ahínco que la mayoría. Aprendió que un puñetazo rápido significaba la comida de un día, que el dolor podía ser moneda de cambio, que las reglas eran para quienes no podían permitirse romperlas. Era solo un niño, pero las calles ya susurraban su nombre, no con admiración, sino con advertencia. Encontró una vía de escape para esa furia en el boxeo. El ring se convirtió en su confesionario, el lugar donde podía desatar cada miedo y rabia no expresados que la pobreza había grabado en él. Con cada jab, cada gancho, cada gota de sudor, Mickey aprendió que la violencia no era caos, era control. No era corpulento, pero era implacable, una tormenta en forma humana, demasiado orgulloso para ceder, demasiado testarudo para rendirse. A los 13 años, su nombre apareció en los periódicos, no como un criminal, sino como un prodigio. Por primera vez, el chico que venía de la nada probó el aplauso. Pero el aplauso es una droga peligrosa. No llena el vacío, solo lo profundiza. Los vítores de desconocidos no pudieron calmar el hambre que aún lo habitaba, el hambre de algo más que la supervivencia, de poder, respeto, permanencia. Y así, mientras boxeaba de día, se esforzaba de noche, apostando, contrabandeando, haciendo recados para hombres que vestían trajes elegantes y portaban armas ocultas. Se decía a sí mismo que era solo trabajo, pero la verdad era más simple.
Las calles le estaban enseñando a convertirse en el tipo de hombre que el mundo temía. A los 15, ya no era solo Mickey el luchador, era Mickey el ejecutor, el chico de los recados de las sombras. Aprendió el lenguaje del crimen como otros chicos aprendían aritmética, por instinto, por necesidad, por imitación. Observaba a los amigos de su hermano manejar licor ilegal, armas y dinero con la misma precisión que un sacerdote manejaría la cruz. Y pronto se unió a ellos, primero como observador, luego como participante, finalmente como alguien demasiado valioso para ignorarlo. Pero Mickey nunca confundió la supervivencia con el destino. Creía que estaba destinado a algo más, que más allá de la suciedad y la desesperación, había un trono tallado para los hombres que se negaban a arrodillarse. Esa creencia era su armadura. Lo mantuvo en pie cuando las calles intentaron aplastarlo. Lo mantuvo soñando cuando el mundo le dijo que desapareciera. Dejó Los Ángeles siendo adolescente, siguiendo a su hermano a Cleveland, donde la nieve ocultaba pecados bajo mantas blancas. Cleveland era más fría, más cruel y más antigua que la costa oeste. Una ciudad de acero y humo, donde se hacían tratos en voz baja y se perdían vidas por menos de $1. Allí, el boxeo de Mickey lo llevó al abrazo del inframundo. Hombres con abrigos a medida lo observaban pelear desde las sombras con la mirada penetrante. No lo vitoreaban, lo evaluaban. Vieron en Mickey algo peligroso, no solo sus puños, sino su voluntad. Un fuego que se negaba a apagarse. Le ofrecieron más que una pelea, le ofrecieron un sentido de pertenencia. En su mundo la sangre y la lealtad importaban más que el nacimiento. Por primera vez, Mickey no solo sobrevivía, se estaba convirtiendo en alguien. Entrenó un tiempo en Nueva York, buscando la ilusión de grandeza entre las cuerdas. Pero el ring ya no podía contener el caos que crecía en su interior. Perder peleas no lo quebraba, lo aburría. No había emoción en las reglas, ni satisfacción en la victoria cuando los hombres solo se sometían al dinero y al miedo. Así que le dio la espalda al boxeo y dejó que las calles lo llamaran a casa. El robo se convirtió en su nuevo deporte. Había más en juego, el público invisible, las recompensas embriagadoras. Él y su equipo asaltaban cafés, tiendas y camiones. 2, a veces 3 veces por semana. Cada trabajo era una descarga de adrenalina, una prueba de valor, una muestra de la invencibilidad que siempre había anhelado. Pero en una ciudad gobernada por hombres mayores y crueles, la ambición era a la vez combustible y veneno. La turba de Cleveland se dio cuenta. No con buenos ojos. Mickey había invadido su territorio, les había robado de los bolsillos, había desafiado su reino invisible. Cuando lo llamaron, no fue para felicitarlo, sino para decidir si viviría para ver otro amanecer. Pero en lugar de quebrantarlo, el encuentro lo transformó. La turba no vio a un niño, sino un arma. Un joven con violencia en la sangre y lealtad en venta. No lo mataron, lo contrataron. A los 19 años, Mickey Cohen renació, no como luchador ni como ladrón, sino como soldado del AMPA estadounidense. Hijo de inmigrantes, moldeado por el hambre, forjado a puñetazos, bautizado en sangre. Su viaje desde los barrios bajos de Brooklyn hasta las tablas de criminalidad de Cleveland no fue una caída, sino una evolución. La ley lo llamó corrupción. Mickey lo llamó destino. Estaba aprendiendo que en Estados Unidos el pecado podía ser rentable y la moral era un lujo que los pobres jamás podían permitirse. Lo que empezó como supervivencia se había convertido en ambición. Lo que empezó como miedo se había convertido en poder. Y lo que empezó como la historia de un niño desesperado se estaba convirtiendo en una leyenda susurrada en la oscuridad.
una leyenda que se extendería desde los callejones hasta las mansiones de Hollywood, desde las aceras manchadas de sangre hasta las portadas de todos los periódicos que antes lo ignoraban. Pero incluso las leyendas comienzan en silencio. Ese silencio que precede a la tormenta. Y en lo profundo de ese silencio, el joven Mickey Cohen, hijo de perseguidos, hijo de pobres, empezó a creer que tal vez, solo tal vez, podría reescribir la historia que el mundo le había escrito. Podría alzarse no como una víctima, sino como un símbolo de rebeldía. Y así, bajo el infinito cielo gris de Cleveland, con los nudillos aún doloridos y la conciencia ya desvaneciéndose, Mickey hizo una promesa, no a Dios ni a su madre, sino a sí mismo. Nunca volvería a ser impotente. Cueste lo que cueste, lastime a quien lastime, independientemente de las leyes que tenga que quebrantar, sería dueño de las calles que una vez lo poseyeron a él. Aún no sabía que esta promesa se convertiría tanto en su corona como en su maldición. Que el mismo hambre que lo había salvado un día lo devoraría por completo. Porque en Estados Unidos, cada ascenso conlleva el peso de su caída, y Mickey Cohen apenas estaba empezando a ascender. Para cuando Mickey Cohen regresó a Los Ángeles, ya no era el chico que vendía periódicos con los nudillos magullados y la mirada hambrienta. Ahora era otra cosa, más duro, más frío, tocado por el tipo de peligro que mancha el alma para siempre. Los años en la costa este lo habían despojado de su inocencia y lo habían llenado de una oscura educación. Había aprendido que el mundo no estaba dividido entre el bien y el mal, sino entre quienes toman y a quienes les quitan. Y Mickey, por el resto de su vida, se negó a que le arrebataran de nuevo. Los Ángeles brillaba como un espejismo, una ciudad construida sobre ilusiones, donde estrellas de cine y mafiosos compartían el mismo champán y los mismos fotógrafos. Era la década de 1930, y la ciudad de Los Ángeles aún era mitad desierto, mitad sueño. Bajo el glamour, el suelo temblaba al ritmo de la corrupción. Los políticos vendían sus conciencias por cócteles, los policías intercambiaban placas por sobornos, y los empresarios sonreían con demasiada facilidad cuando había dinero en juego. Mickey observó este patio de recreo de la avaricia y pensó: esta ciudad necesita un rey. Empezó desde abajo, como siempre, moviéndose entre las sombras, poniendo a prueba los límites. Encontró trabajo con corredores de apuestas, jugadores y policías corruptos. Era el hombre al que llamaban cuando algo necesitaba una solución. Silenciosa, eficiente y permanente. Mickey tenía un rostro encantador y puños destructivos. Sabía cuándo sonreír, cuándo golpear y cuándo desaparecer. Su don no era solo la violencia, era comprender a las personas, su codicia, su miedo, sus debilidades. Los Ángeles no se trataba de poder, se trataba de actuación. Y Mickey, sin darse cuenta, se había convertido en actor del espectáculo más grandioso de todos. La ciudad lo notó. Siempre se fija en quienes se mueven de forma diferente, quienes poseen un aura de peligro que se asemeja al carisma. La élite de Hollywood comenzó a susurrar su nombre entre fiestas, curiosa por este hombre elegante que parecía salido de la pantalla, pero que caminaba como alguien que nunca necesitaría fingir. Mickey Cohen se convirtió en mito y hombre, un rumor envuelto en seda. Sabía cómo convertir la atención en un arma, cómo convertir la amenaza en atractivo. Vestía trajes tan impecables que podían cortar el cristal y una sonrisa que podía descifrar las mentiras. Cuando conoció a Bugsy Siegel, la conexión fue instantánea. Una colisión entre dos depredadores que se veían reflejados el uno en el otro. Bugsy era el chico mimado de la mafia de la costa este, el hombre que hacía que el asesinato pareciera arte. Mickey, más joven y más hambriento,
Lo admiraba con la devoción de un discípulo que observa a un profeta. Siegel tenía la belleza, el encanto, el magnetismo de estrella de cine que Mickey envidiaba en secreto. Pero donde Baxi era la luz del sol, Mickey era la sombra, y toda estrella necesita su oscuridad para brillar. Siegel vio potencial en él. Introdujo a Mickey a un nivel superior del mundo criminal. Un mundo de poder organizado, lujo y precisión. Juntos, forjaron su imperio en Los Ángeles, controlando operaciones de juego ilegal y clubes nocturnos, cautivando a las estrellas que fingían ignorar quién pagaba sus vicios. Cohen se convirtió en la mano derecha de Bugsy, su soldado y alumno. Gracias a él, Mickey aprendió el arte del control, no por miedo, sino por inevitabilidad. Cuando Cohen entraba en una habitación, la gente no temblaba por miedo a que les hiciera daño. Temblaban porque sabían que podía. Pero el poder, como la fama, nunca se comparte por mucho tiempo. A medida que el imperio de Bugsy se expandía, también lo hacía la ambición de Mickey. Empezó a comprender que incluso los dioses pueden sangrar y que la lealtad en el inframundo era solo una transacción más. Aún así, durante un tiempo, gobernaron juntos, y Los Ángeles se doblegó bajo sus pies. A puerta cerrada, los tratos se firmaban no con tinta, sino con sangre. Los políticos que los traicionaban desaparecían en la noche, y los periódicos publicaban sus rostros como celebridades en lugar de criminales. La ironía no pasó desapercibida para Mickey. Estados Unidos amaba a sus pecadores siempre que parecieran santos. Se convirtió en una figura pública, el gángster con estilo. Los periodistas lo adoraban. Concedía entrevistas con una sonrisa, sin confesar nunca, siempre bromeando. No se avergonzaba de su pasado. Lo hacía parte de su sello personal. Bromeaba con los periodistas, jugaba a las cartas con los actores y daba a los camareros más propinas que la mayoría de la gente ganaba en una semana. El público veía a un pícaro encantador, no a un asesino. Mickey comprendía la psicología de la atención mejor que cualquier publicista de Hollywood. Si la gente te quiere lo suficiente, perdonará tus pecados, o al menos fingirá que no existen. Sin embargo, tras el encanto, siempre se escondía algo más oscuro. A Mickey lo atormentaba una ansia indefinible. No era el dinero, tenía de sobra. No era la fama, se ahogaba en ella. Era la validación. Quería demostrar que un niño nacido en la miseria podía llegar a cenar con reyes, que la promesa de Estados Unidos no era para los justos, sino para los despiadados. Cada traje de seda, cada reloj caro, cada botella de champán era un dedo medio a la pobreza que una vez lo había definido. Pero por mucho que ascendiera, aún podía oler las paredes de los pisos de Brooklyn en sus sueños. Cuando Siegel fue asesinado en 1947, algo dentro de Mickey se quebró. La época dorada de la lealtad terminó con un disparo, y el imperio que construyeron comenzó a desangrarse. La muerte de Siegel no fue solo un titular, fue una profecía. Mickey heredó lo que quedaba: los garitos, los chanchullos, las deudas, los enemigos. La ciudad lo observaba para ver si se derrumbaba, pero Mickey no lloró. Se adaptó. Era su naturaleza. Las calles le habían enseñado hacía mucho tiempo. El dolor es un lujo. La supervivencia es un deber. Así que salió de la sombra de su mentor y se adentró en su propia leyenda. Afianzó su control sobre Los Ángeles, pasando de socio a gobernante. La ciudad que antes lo ignoraba ahora bailaba a su son. Forjó alianzas, compró políticos y convirtió a sus enemigos en ejemplos. Acudía a las fiestas de Hollywood, luciendo diamantes y arrogancia, estrechando la mano de actores que interpretaban a gánsteres en la pantalla, mientras el verdadero estaba frente a ellos.
Y en esa confusión de crimen y fama, Mickey Cohen se volvió intocable, o eso creía él. Su imperio era más que crimen, era teatro. Cada movimiento era una actuación, cada gesto ensayado. Sabía que las cámaras siempre lo observaban y nunca dejó que lo vieran sudar. Lo cierto era que no solo ansiaba poder, ansiaba narrativa. Quería ser recordado no como un matón ni un asesino, sino como un hombre que construyó su reino solo con fuerza de voluntad y furia. El mito de Mickey Cohen no fue casualidad, fue su mayor creación. Pero incluso los mitos tienen sus defectos. Sus enemigos se multiplicaron, su paranoia se agudizó. Empezó a lavarse las manos obsesivamente, un ritual nacido del control. No podía lavarse la culpa, pero sí la sensación de debilidad. El mundo lo veía como excentricidad. Mickey lo sabía mejor. Era miedo disfrazado de limpieza. Los fantasmas de sus decisiones se le aferraban como el olor a pólvora. Por mucho que se lavara, la sangre no se iba. Aún así, sonreía a las cámaras, repartía dinero a los pobres, posaba con huérfanos y predicadores. Se reinventaba como un Robin Hood moderno, un salvador vestido de raya diplomática. Los angelinos, siempre ávidos de historias de redención, lo adoraban por ello. Ignoraban los rumores sobre desaparecidos y cuerpos enterrados. Preferían la leyenda. Mickey se había convertido en una paradoja, pecador y santo a la vez, villano y celebridad, pesadilla y sueño. Pero Los Ángeles, a pesar de toda su belleza, era una ciudad construida sobre fallas geológicas. Nada que se levanta se mantiene firme por mucho tiempo. Bajo el glamour, la tensión crecía, entre las bandas rivales, dentro de la policía y dentro del propio Mickey. Podía sentirla en el aire, un suave zumbido antes de la explosión. Se había abierto paso desde las cunetas hasta los áticos, pero había arrastrado consigo a sus demonios, que cada vez lo inquietaban más. Las calles susurraban su nombre, no con asombro esta vez, sino como advertencia. Mickey Cohen, el hombre inamovible, estaba a punto de descubrir que cuanto más alto se asciende, más enrarecido se vuelve el aire. El poder ya no era una corona, era una diana pintada en su espalda. Y en la ciudad de Los Ángeles, todo pecador acaba por caer. Él simplemente no sabía cuándo llegaría su turno. El poder no se anuncia con estruendo. Llega en susurros, en el sutil cambio de miradas cuando un hombre entra en una habitación. A finales de la década de 1940, Mickey Cohen se había convertido en ese tipo de hombre, el que hacía que las conversaciones se detuvieran, los cigarrillos temblaran y los camareros se enderezaran. No era el hombre más rico de Los Ángeles, pero sí el más temido. Su imperio se extendía desde casas de juego hasta clubes nocturnos de lujo, desde áticos de Hollywood hasta trastiendas de callejones donde las deudas se pagaban con sangre. Y donde quiera que iba, vestía de seda. No era vanidad, era una armadura. La seda no podía detener una bala, pero podía hacer que un hombre se sintiera intocable. El mundo también lo veía como intocable. Los fotógrafos lo sorprendieron cenando con estrellas de cine. Los periodistas se aferraban a sus palabras como si fuera un profeta del pecado. Interpretó su papel a la perfección. El gánster encantador, mitad santo, mitad serpiente. Cada entrevista era una actuación, cada gesto cuidadosamente elegido para difuminar la línea entre el mito y el hombre. Reía con facilidad, pero había una sonrisa de acero. Bajo el resplandor de los flashes de Hollywood, Mickey Cohen construía su mayor ilusión, que el crimen podía ser elegancia y la corrupción, arte. Se rodeó de hombres que parecían soldados, pero actuaban como hermanos. Se llamaban a sí mismos la familia, pero eran un ejército de trajes a medida.
Mickey los escogió personalmente, hombres que entendían la lealtad no como una virtud, sino como una cuestión de supervivencia. Se movían por la ciudad como sombras, haciendo negocios con extorsiones, cobrando deudas y silenciando a quienes olvidaban su lugar. La violencia no era aleatoria, era un mensaje, y cada vez que alguien lo desafiaba y desaparecía, el mensaje se hacía más fuerte. Mickey Cohen ahora gobernaba Los Ángeles, pero Mickey no se conformaba con el control. Quería ser venerado. Quería que el mundo lo mirara como a los ídolos del cine, con fascinación y envidia. Vestía como un príncipe, hablaba como un predicador y vivía como un hombre que creía en su propia invencibilidad. A los periódicos les encantaba. Lo llamaban el capo apuesto, el gánster caballeroso, el matón de Hollywood. Mickey recortaba todos los artículos y los guardaba en álbumes como trofeos. La fama se había convertido en su segunda adicción, tan embriagadora como el poder, tan peligrosa como la codicia. Aún así, bajo el brillo satinado de su imagen pública, el peligro se avecinaba. Jack Dragna, el antiguo jefe italiano que había gobernado Los Ángeles antes de la llegada de Mickey, observaba desde las sombras con la amargura de un rey destronado. El imperio de Dragna se había derrumbado bajo el ascenso de Mickey. Sus hombres se habían dispersado y su influencia había sido objeto de burla. Pero los viejos reyes rara vez se desvanecen en silencio. Dragna esperó el momento oportuno, reuniendo a sus leales, afilando sus cuchillos en silencio. Por cada hombre que juraba lealtad a Mickey, había otro esperando su caída. La ciudad misma parecía contener la respiración. De día brillaba. Estrenos de cine, discotecas, risas que se derramaban en la noche de neón. De noche susurraba. Nombres desaparecían de los libros de contabilidad. Cuerpos aparecían en el desierto. Y a pesar de todo, Mickey caminaba intacto, convencido de que el destino lo había elegido para la inmortalidad. Sin embargo, todo imperio tiene una grieta, invisible hasta que es demasiado tarde para repararla. La obsesión de Mickey era la locura. No con el dinero ni las mujeres, sino con su imagen. Quería ser perfecto. El gánster que no decía palabrotas, que daba propinas generosas, que nunca se ponía el mismo traje 2 veces. Contrataba tutores para pulir su discurso, instructores de etiqueta para refinar sus modales. Devoraba libros que no entendía solo para parecer culto. Intentaba borrar la calle de su alma, pero la calle corría por sus venas y la sangre no se lava fácilmente. Tenía un ritual, una extraña compulsión que empeoraba con el tiempo. Se lavaba las manos constantemente, frotándolas hasta dejarlas en carne viva, como si intentara borrar la suciedad de su pasado. En los restaurantes se esfumaba al baño antes y después de cada comida, usando todas las toallas y servilletas hasta que el lavabo quedaba seco. La gente se reía, lo consideraba excéntrico, pero para Mickey era una batalla privada, una guerra contra las manchas invisibles que conllevaba el poder. Irónicamente, esa obsesión algún día le salvaría la vida. El primer atentado contra la vida de Mickey llegó en silencio, como un rumor. Los hombres de Dragna le tendieron una emboscada en una tienda de ropa, con las balas atravesando el cristal y el silencio. Mickey sobrevivió solo porque se apartó para lavarse las manos. Su compañero, que estaba donde Mickey había estado momentos antes, no tuvo tanta suerte. Murió al instante, desplomándose bajo el peso de la lealtad. Mickey miró fijamente el cuerpo de su amigo, y algo frío se movió en sus ojos. El destino lo había salvado de nuevo, pero no sin pagar un precio. Desde ese día, Mickey dejó de creer en la suerte. Solo creía en el control. El ataque marcó el inicio de una guerra que teñiría de rojo Los Ángeles.
Mickey contraatacó con precisión, convirtiendo las calles en un tablero de ajedrez de muerte. Cada traición fue respondida, cada susurro silenciado. Los hombres de Dragna desaparecieron uno a uno, hasta que incluso la policía dejó de fingir que ignoraba lo que estaba sucediendo. Pero la violencia no fue lo que definió la guerra, sino el espectáculo. Mickey se aseguró de que su represalia fuera teatral. Quería que sus enemigos sintieran su presencia incluso cuando no estaba allí. Una noche, mientras las balas destrozaban la tranquilidad de Brentwood, el Cadillac de Mickey quedó acribillado. Escapó de nuevo, ileso, intacto, casi divino. La gente empezó a decir que tenía 9 vidas, que la muerte misma le tenía miedo. Los periódicos lo llamaban el hombre que no podía morir. Y por un tiempo, Mickey lo creyó. Se movía por el mundo como un hombre bendecido por un oscuro milagro, con la confianza en aumento con cada asesinato fallido. Pero cada bala que fallaba le transmitía un mensaje. Su suerte no era protección, era aplazamiento. Su fama se convirtió tanto en escudo como en trampa. La prensa lo adoraba, pero la atención lo sometía a escrutinio. Los reporteros acampaban frente a su mansión. Los fotógrafos seguían cada uno de sus movimientos y tras esas lentes, los ojos del gobierno observaban. El FBI, el IRS, el Departamento de Policía de Los Ángeles. Todos esperaban el momento en que el rey tropezara con su propia corona. Mickey creía que podría superarlos en encanto, en palabras, en velocidad. Aún no entendía que ningún hombre, por muy inteligente o despiadado que sea, escapa para siempre de la maquinaria del poder. Y sin embargo, a pesar de todo el caos, vivía como si el mundo le perteneciera. Organizaba fiestas que difuminaban la línea entre Hollywood y el infierno. Estrellas de cine bebían junto a sicarios. Políticos susurraban junto a prostitutas. Era el paraíso de los pecadores, un reino de humo y risas donde todos fingían no notar la sangre bajo los suelos de mármol. Mickey prosperaba en esa contradicción. Para él, la moral era teatro, y cada hombre llevaba una máscara. La suya, simplemente, le quedaba mejor. Pero había noches en que la risa se apagaba, en que la música moría, y Mickey se sentaba solo, contemplando su reflejo en un vaso de whisky. En esos momentos, el silencio era ensordecedor. No veía a un rey, sino a un chico de Brooklyn que había burlado al destino, pero no a sí mismo. Cuanto más ganaba, más vacío se sentía. El poder le había llenado los bolsillos, pero le había vaciado el corazón. Se preguntaba, aunque nunca lo diría en voz alta, si todas sus victorias eran solo una forma astuta de huir. Huir del hambre, del dolor, del fantasma de la ausencia de su padre. Aún así nunca pudo detenerse. Detenerse significaba recordar. Recordar significaba dolor. Así que construyó más, conquistó más, sonrió más. Se dijo a sí mismo que todo lo que hacía, cada trato, cada mentira, cada muerte, estaba justificado. Porque en su historia, sobrevivir era rectitud. Y si el mundo quería llamarlo villano, bien, los villanos viven más. Sin embargo, a medida que la década avanzaba y las cámaras seguían disparando, algo sutil comenzó a cambiar. El mito de Mickey se había vuelto demasiado grande, su sombra demasiado larga. La misma ciudad que una vez lo adoró, comenzó a anhelar su caída. Los Ángeles no venera a sus ídolos para siempre. Se alimenta de ellos y luego los olvida. Mickey, siempre actor, se negó a ver bajar el telón. Todavía entraba a los restaurantes como un conquistador. Todavía regalaba a los periodistas su sonrisa característica. Todavía interpretaba el papel del hombre intocable. Pero los aplausos se desvanecían. No lo notó entonces, el suave, casi imperceptible cambio de rumbo.
no vio la trampa que se formaba pieza a pieza en las salas de juntas y oficinas traseras, donde hombres trajeados conspiraban no con balas, sino con leyes. Mickey Cohen había sobrevivido a armas y bombas, pero a lo que no pudo sobrevivir fue a la única arma que nunca aprendió a combatir: el propio sistema. Todavía creía ser el director de su propia historia. No sabía que se encaminaba directamente al cuarto acto, el que todo héroe trágico teme, donde terminan los aplausos y comienza el ajuste de cuentas. La ciudad nunca volvió a estar en silencio tras el primer disparo. Comenzó como un susurro, un rumor que se extendía por bares y callejones, y luego, como un reguero de pólvora, se extendió por Los Ángeles. La guerra había comenzado. Mickey Cohen, el hombre que se vestía como un príncipe y sonreía como una estrella de cine, le había declarado la guerra a Jack Dragna, el último de los gánsteres de la vieja escuela que aún creía que la ciudad pertenecía a hombres nacidos para el poder. Pero Mickey no había nacido para nada más que para el hambre, y no iba a arrodillarse ante un fantasma. La ciudad de Los Ángeles se había convertido en un campo de batalla de demonios. Por la noche, las calles temblaban con disparos. Coches caros explotaban en barrios tranquilos y cuerpos aparecían en los callejones detrás de los clubes nocturnos donde antes reinaba la risa. Los titulares lo llamaban la guerra de gánsteres. Pero para Mickey ya no se trataba de crimen, era algo personal. Dragna había intentado borrarlo, no solo su negocio, ni solo su nombre, sino su existencia. Y Mickey Cohen no era el tipo de hombre que desaparecía silenciosamente. Empezó a recorrer Los Ángeles como una tormenta, con sus hombres armados y leales, la mirada siempre escrutando los tejados. Dormía en casas diferentes cada noche, sin confiar nunca en la misma cama 2 veces. Comía de pie, como si todavía estuviera en el ring, listo para un puñetazo que podía venir de cualquier parte. Cada amigo podía ser un espía, cada coche una trampa. Sonreía para los periódicos, pero por dentro estaba enroscado como un resorte, viviendo de cafeína, adrenalina y paranoia. Aún así, incluso en medio del caos, Mickey se lució. La prensa no se cansaba de él, el apuesto criminal que hablaba de moralidad mientras los cadáveres caían a su paso. Concedía entrevistas con la mano vendada. Bromeaba sobre los casi accidentes, posaba con la misma sonrisa que hacía olvidar a la gente que era un asesino. Estados Unidos estaba enamorado de su propio reflejo, y Mickey era ese reflejo. Hermoso, peligroso, corrupto y glamuroso. Dudaban entre arrestarlo o fotografiarlo. Pero a la guerra no le importa el encanto. Una noche, mientras Mickey visitaba una tienda de ropa en Beverly Boulevard, su instinto le dijo que algo andaba mal. Se giró para lavarse las manos, ese viejo y obsesivo ritual, cuando los escaparates se hicieron añicos. Las balas atravesaron el aire como avispas, destrozando maniquíes y cristales. Su socio, de pie en el lugar que Mickey había dejado segundos antes, cayó sin vida al suelo. La tienda se llenó de olor a pólvora y miedo. Cuando el humo se disipó, Mickey seguía de pie, intacto, mirando la sangre que había reemplazado su reflejo en el espejo. Su hábito le había salvado la vida, una vez más. Los periódicos lo llamaron destino. Mickey lo llamó prueba de que el destino aún le debía más. Llevaba la supervivencia como una medalla, otra historia para el mito, pero en su interior una grieta se ensanchó. ¿Cuántas vidas más exigiría el destino antes de venir a por él? No lo dijo en voz alta. Hombres como Mickey nunca lo hacían. Pero la pregunta se escondía tras cada risa nerviosa, cada mirada por encima del hombro. Los hombres de Dragna no habían terminado. Volvieron,
esta vez esperando en los setos frente a la casa de Mickey en Brentwood. Al entrar en la entrada, la noche estalló en luz, fogonazos, fuego, ruido. Su Cadillac estaba lleno de agujeros, el parabrisas rebosaba grietas como telarañas. Metió la marcha atrás de golpe, con el corazón latiendo tan fuerte que ahogó los disparos. Cuando regresó el silencio, estaba vivo de nuevo. Milagrosamente, obstinadamente, desafiante. Mickey Cohen se negaba a morir. Pero ahora sangraba por dentro, no por las balas, sino por la lenta pérdida de control. La ciudad que una vez gobernó a través del miedo se había convertido en un reflejo de su propia locura. Cada rival, cada aliado, cada policía quería un pedazo de él. Y entonces llegó la mañana del 20 de julio de 1949, el día en que Los Ángeles dejó de fingir su inocencia. Justo antes del amanecer, Mickey salió de un restaurante con sus amigos y una columnista de chismes, Florabel Muir, quien adoraba su encanto más de lo que temía su mundo. Al otro lado de la calle, dos hombres en un coche aparcado observaban en silencio. Cuando Mickey salió a la luz de la farola, abrieron fuego. El primer disparo rompió cristales, el siguiente, carne. La gente gritó. Mickey se desplomó, con el hombro empapado de sangre, mientras Florabel caía gritando a su lado. Uno de sus amigos, Neddy Herbert, no sobrevivió. Fue una masacre, el mayor tiroteo mafioso en la historia de Los Ángeles. Durante horas, la ciudad vibró de incredulidad. Los periódicos publicaron el nombre de Mickey en titulares rojos, y su traje ensangrentado se convirtió en el símbolo de una ciudad que ya no sabía dónde estaba la línea entre el crimen y la fama. Mickey sobrevivió de nuevo, por supuesto. La bala no le dio en el corazón por poco, pero impactó en algo más profundo, su invencibilidad. Por primera vez, se vio a sí mismo no como un dios, sino como un hombre de carne y hueso, mortal y temeroso. Aún así, se negó a retirarse. Reconstruyó su casa tras ser bombardeada y reducida a escombros. Añadió más mármol, más oro, más pruebas de que seguía en pie. No era solo vanidad, era desafío. Un mensaje para todos los que habían intentado enterrarlo. No puedes matar a una leyenda. Pero cada vez que miraba los muros reconstruidos, veía fantasmas en el reflejo. Los hombres que habían muerto por él. La sangre que no podía lavar. La ironía era poética. Estaba obsesionado con la limpieza, pero todo lo que tocaba se ensuciaba. La guerra se prolongó, pero Mickey estaba cambiando. Una vez luchó por el poder, luego por la supervivencia. Ahora luchaba porque no sabía cómo parar. La violencia se había convertido en su lenguaje, su latido, su plegaria. Y bajo la bravuconería estaba cansado, ese cansancio que ni siquiera el sueño podía curar. Cuando contemplaba la ciudad de noche, las luces de neón se difuminaban como estrellas ahogadas en la niebla. Los Ángeles siempre había prometido salvación a los soñadores, pero para hombres como Mickey Cohen, los sueños eran solo otra forma de morir lentamente. Había cambiado su alma por significado y se encontró rodeado de fantasmas. Y sin embargo, no podía irse. Era adicto no al poder, sino a su representación. A las cámaras, a los aplausos, a la ilusión de que la gente lo amaba porque le temía. No se daba cuenta de que tanto el amor como el miedo son pasajeros, y ambos desaparecen en el momento en que caes. Pronto, sus enemigos dejaron de ser hombres armados. Se convirtieron en hombres con bolígrafos, hombres con placas, hombres trajeados que sonreían mientras apretaban la soga. Hacienda empezó a rondar, ávido del rastro de dinero que había dejado. El FBI escuchaba a través de las paredes. El Departamento de Policía de Los Ángeles, una vez comprado y sobornado,
empezó a susurrar sobre traición. El reino de Mickey se derrumbaba, no en un resplandor de gloria, sino bajo el peso silencioso del papeleo y la política. Aún así, se negaba a creer que la guerra estaba terminando. Había sobrevivido a balas, bombas, traición. Sin duda podría sobrevivir a la burocracia. Bromeaba con los periodistas diciendo que era más limpio que un predicador dominical. Pero a puerta cerrada le temblaban las manos. Sus hombres estaban muertos o escondidos. Su dinero se desperdiciaba en tribunales y facturas de hospital. El otrora poderoso Mickey Cohen se estaba convirtiendo en una reliquia, un titular que se enfriaba cada semana. Y sin embargo, al mirarse al espejo, seguía viendo al chico de Brooklyn mirándolo fijamente. El luchador, el superviviente, el soñador que creía poder reescribir el destino. Quizás ya lo había logrado. Quizás la tragedia fue que lo logró. La ciudad que una vez lo adoraba, ahora deseaba su ruina. La prensa que una vez lo adoraba ahora, lo pintaba como el diablo que había seducido a los ángeles. Los mismos reporteros que habían bebido su whisky, ahora afilaban sus plumas para escribir su obituario con antelación. Mickey leía sus palabras cada mañana y sonreía. «Todavía me recordarán», le decía a nadie. Pero la memoria es cruel. Ama el ascenso, no la caída. A finales de 1949, Mickey Cohen, de pie en el balcón de su casa a medio reconstruir, observaba cómo la ciudad se desvanecía a sus pies. La guerra le había costado todo lo que importaba. Sus amigos, su paz, su ilusión de inmortalidad. El aire era denso, el silencio casi sagrado. En algún lugar allá abajo aullaba una sirena distante y familiar. Mickey encendió un cigarrillo y susurró para sí mismo: «Aún no pueden matarme». Tenía razón, pero aún no. Pero en ese momento no vio la verdad oculta tras su propia rebeldía. No necesitaban matarlo. Ya estaba ardiendo. El poder rara vez termina con una explosión. Se desvanece, como una bombilla que parpadea antes de apagarse, como un aplauso que tarda demasiado en apagarse. Para Mickey Cohen, la caída comenzó silenciosamente, con las mismas cámaras que una vez lo coronaron. Los mismos titulares que habían venerado su encanto, ahora perseguían sus debilidades. La misma ciudad que lo había forjado ahora se inclinaba hacia adelante, ansiosa por el momento en que tropezara. La fama había sido su mayor arma. Ahora era la cuerda que se apretaba alrededor de su cuello. Era el año 1950 y Estados Unidos estaba cambiando. La guerra había terminado. Los soldados habían regresado a casa. El país aprendía a sonreír de nuevo, fingiendo no recordar lo que había visto. Pero en esa nueva era de orden, hombres como Mickey ya no eran románticos. Eran manchas, recordatorios del caos que el mundo quería olvidar. El gobierno necesitaba villanos, y Mickey encajaba a la perfección, ruidoso, orgulloso, impenitente e imposible de ignorar. Todo empezó con rumores de evasión fiscal. Pequeños, técnicos, casi risibles. Mickey había sobrevivido a las balas. Seguro que podía sobrevivir al papeleo. Pero los rumores se hicieron más fuertes. Hombres trajeados empezaron a rondar su mansión como buitres con sombreros fedora. El Servicio de Impuestos Internos, IRS, el FBI, incluso el Senado, querían su parte. La ciudad que antes hacía la vista gorda, ahora quería verlo desangrarse legalmente, limpiamente, ante las cámaras. Lo citaron a declarar ante el Senado de Estados Unidos, un espectáculo disfrazado de justicia. Mickey llegó vestido como un rey, traje a medida, zapatos lustrados y su característica sonrisa burlona grabada en el rostro. Los flashes estallaron como disparos. Dentro, los senadores afilaban sus preguntas como cuchillos. Querían humillarlo,
desmitificarlo. Querían que Estados Unidos viera que el gángster que una vez cenó con la élite de Hollywood no era más que un ladrón con un sastre. Mickey se sentó allí bajo las luces escegadoras, su encanto resquebrajándose bajo el peso de la burocracia. Desviaba las preguntas con bromas, coqueteaba con la prensa, fingía no tener miedo. Pero en el fondo podía sentirlo. El cambio, la inclinación, el principio del fin. Su poder siempre había provenido del control, de hacer creer a la gente que era inevitable. Ahora por primera vez, alguien más escribía su historia. Y lo odiaba. El veredicto fue brutal. Los senadores lo calificaron de amenaza para la nación, símbolo de decadencia moral. Mickey Cohen, el hombre que una vez controló la mitad de Los Ángeles, ahora era oficialmente tildado de criminal por el mismo país que había admirado en secreto su rebeldía. Se rió frente a los periodistas, diciendo: «Si soy el enemigo público número 1, al menos llegué a serlo». Pero tras esa sonrisa, algo vacío comenzaba a crecer. Llegó abril de 1951. El tribunal olía a sudor y tinta. Mickey y su esposa fueron acusados de evasión fiscal, la misma arma mundana que había derribado a Al Capone. La ironía fue deliciosa para el público, cruel para Mickey. Durante años había esquivado balas, bombas y traiciones, solo para ser destrozado por las cifras escritas. Sus abogados argumentaron, su encanto flaqueó y sus enemigos sonrieron. Cuando se pronunció el veredicto, culpable de 4 cargos, el sonido del mazo se sintió como un disparo a cámara lenta. Fue sentenciado a 5 años de prisión federal y multado con $1,000. 5 años para un hombre que había vivido toda su vida en la sombra, que había reescrito su destino a puñetazos y fuego. Lo tomó como otra pelea, otro asalto. Pero esta no era la clase de guerra que sabía ganar. En prisión no había cámaras, ni trajes de seda, ni admiradores, solo paredes, solo silencio, solo el eco de su propio mito derrumbándose en su interior. Al principio, intentó adaptarse, cautivó a los guardias, sobornó a los funcionarios, convirtió el pabellón en un escenario. Pero incluso en ese mundo, el poder decae. Sus antiguos contactos no respondieron a sus cartas. Su dinero desapareció en costas judiciales y deudas olvidadas. Hollywood, la ciudad que una vez lo adoraba, se llenó de nuevos escándalos, nuevas estrellas, nuevos pecados. Mickey Cohen, el hombre que una vez hizo bailar a Los Ángeles, ahora era invisible. Lo liberaron antes de tiempo por buena conducta, pero al salir, Los Ángeles ya no era su ciudad. Las luces seguían brillantes, las calles seguían siendo ruidosas, pero el ritmo había cambiado. Sus antiguos lugares predilectos habían desaparecido, o pertenecían a hombres que no recordaban su nombre. Los rostros que una vez le sonreían, ahora le daban la espalda. Mickey ya no era el rey. Era una reliquia, un fantasma que vagaba por una ciudad que lo había reemplazado por monstruos más jóvenes y hambrientos. Y entonces llegó Robert Kennedy. El joven senador de mirada fría y furia justificada veía a Mickey como un símbolo de toda la corrupción en Estados Unidos. Cuando Mickey fue citado a declarar de nuevo, esta vez en 1959, el encuentro fue electrizante. 2 hombres de mundos opuestos, uno hecho de ley, el otro de desafío, cruzaron miradas desde el otro lado de la sala. Las preguntas de Kennedy eran agudas, deliberadas, despiadadas. Mickey sonreía con suficiencia, esquivaba, provocaba. Se negó a responder invocando la quinta enmienda una y otra vez, hasta que las palabras perdieron sentido. Pero por dentro se estaba desmoronando. Podía ver el asco en el rostro de Kennedy, y por primera vez comprendió en qué se había convertido. No en una leyenda ni en un rebelde,
sino en una advertencia. El mismo país que una vez lo adoró, ahora lo estaba borrando, públicamente, metódicamente, con las cámaras grabando. Había cimentado su fama sobre el espectáculo, y ahora el espectáculo era su perdición. El jefe Parker del Departamento de Policía de Los Ángeles, un viejo enemigo con una memoria prodigiosa, se unió a la cruzada. Le contó a Kennedy historias sobre la extravagancia de Mickey, sus trajes caros, sus autos lujosos, su vida de pecado pagada con dinero invisible. La imagen era perfecta. Mickey Cohen volvió a ser el villano favorito del país, pero esta vez el final no fue glamuroso. Fue patético. Su esposa pidió el divorcio. Sus amigos desaparecieron. Su dinero se había esfumado. La casa que una vez había brillado como un palacio, ahora permanecía silenciosa, medio vacía, llena solo de ecos y arrepentimiento. Mickey recorría sus habitaciones por la noche, tocando las paredes como si aún lo recordaran. La risa, la música, la arrogancia, todo había desaparecido. Lo había cambiado todo por la inmortalidad, y ahora se veía morir a cámara lenta. En 1961, el martillo volvió a caer. Otro juicio. Otra acusación de evasión fiscal. Esta vez, las pruebas eran abrumadoras, y ni siquiera el encanto de Mickey pudo desvirtuar la verdad. Se presentó ante el juez, mayor, más delgado, pero aún desafiante. Cuando llegó la sentencia, 15 años, no se inmutó. Simplemente asintió, encendió un cigarrillo imaginario y susurró: «Supongo que por fin encontraron la manera de enjaularme». Lo enviaron a su Alcatraz, la roca, el final del camino. Era una poesía cruel. El hombre que había gobernado Los Ángeles ahora atrapado en una isla rodeada de agua que jamás podría cruzar. Las olas rompían contra los muros de piedra como aplausos por su derrota. Dentro de esas celdas, el tiempo perdía su sentido. Los días se convertían en noches, las noches en recuerdos. Mickey Cohen, un nombre que alguna vez hizo temblar la ciudad, se convirtió en un número más en la lista de un alcaide. Pero seguía siendo Mickey. Se aferraba a sus rituales, a sus rutinas, a su obstinada creencia de que podría sobrevivir a su propio castigo. Cada mañana se asomaba a la pequeña ventana y miraba la bahía, imaginando el horizonte de Los Ángeles brillando tras la niebla. La ciudad que lo había traicionado aún lo llamaba. No la odiaba. No podía. Era lo único que lo había hecho sentir vivo. En esas largas y silenciosas noches, finalmente se enfrentó a lo que había evitado toda una vida. No a la ley, no a la muerte, a sí mismo. Recordó al chico de Brooklyn, a la madre que se había dejado la piel trabajando, la promesa que había hecho de nunca volver a ser impotente. Había cumplido esa promesa, pero el poder, se dio cuenta demasiado tarde, es una enfermedad que devora el alma misma, que alimenta. Mickey Cohen había construido su reino sobre la base del encanto y el miedo. Ahora, en el frío de Alcatraz, despojado de ambos, finalmente vio lo que quedaba. Ni un rey, ni siquiera un hombre, solo el eco de uno. Y sin embargo, en ese eco aún había desafío, porque incluso en la derrota, Mickey Cohen se negó a desaparecer en silencio. Si el mundo no lo recordara como un héroe, lo recordaría como una advertencia. Sonrió en la oscuridad y susurró: «Al menos nunca olvidarán el nombre». El mundo exterior había olvidado a Mickey Cohen, pero los muros de Alcatraz jamás lo harían. Recordaban cada sonido, cada llanto, cada confesión susurrada en la oscuridad. Dentro de esos fríos pasillos, el tiempo no se medía en horas, sino en rendición. La isla era más que una prisión. Era un cementerio de hombres que aún vivían. Y en algún lugar de ese cementerio caminaba el fantasma del pecador más extravagante de Los Ángeles. Los guardias no necesitaban presentarlo. Todos sabían quién era Mickey.
el gánster con trajes de estrella de cine y sonrisa de asesino. Pero aquí, nada de eso importaba. En Alcatraz, el poder no tenía público. No había fotógrafos, ni champán, ni hombres asustados que le abrieran la puerta. Solo acero, silencio y una cama demasiado pequeña para el ego que una vez dominó Los Ángeles. Se despertaba antes del amanecer, no porque quisiera, sino porque el silencio era más fuerte que el sueño. Se quedaba allí, mirando las grietas del techo, pensando en la ciudad al otro lado de la bahía, la ciudad que aún brillaba sin él. La ironía era cruel. Había construido su imperio persiguiendo la inmortalidad, pero ésta le había dado la espalda. Los Ángeles tenía nuevos reyes ahora, más jóvenes, más elegantes, invisibles. Mickey Cohen se había convertido en lo que más temía, el olvido. Al principio intentó aferrarse a la ilusión de control. Se lustraba los zapatos hasta que brillaban como espejos. Se peinaba todas las mañanas, aunque ya no quedaba nadie a quien impresionar. Saludaba a los guardias con encanto, igual que antes saludaba a los productores de cine. Pero el encanto no dobla el hierro, solo resuena en él. Se dijo a sí mismo que era temporal, que hablaría para salir de ahí como siempre. Pero en el fondo, lo sabía. No era otra ronda en el ring. Era la campanada final. El mundo había seguido adelante y él estaba atrapado en el rebobinado, viendo su pasado en bucle. Cada mentira, cada trato, cada cuerpo. Los fantasmas llegaban de noche. Algunos llevaban traje, algunos gritaban, algunos no decían nada. A veces soñaba con Bugsy Siegel, el mentor, el espejo. En el sueño, Bugsy no estaba enojado. Reía con esa misma risa plateada que antaño llenaba sus noches de Hollywood. Quería ser rey, Mick, decía. Ahora mira tu reino. Y Mickey se despertaba empapado en sudor, aferrándose a la fina manta de la prisión como si fuera el fin del mundo. Hay una crueldad peculiar en la supervivencia. Mickey había sobrevivido a todos los que intentaron matarlo. Pero sobrevivir no es lo mismo que vivir. Es respirar a través de la culpa, contando las victorias mientras se finge no ver los cuerpos debajo de ellas. En Alcatraz, desprovisto de su público, Mickey comenzó a verse con claridad por primera vez, y lo que vio lo aterrorizó. Ya no era el rey de Los Ángeles, ni siquiera era Mickey Cohen. Era solo otro hombre enjaulado, atormentado por el eco de los aplausos. Cada mañana se miraba fijamente al diminuto fragmento de espejo sobre el lavabo. El rostro que le devolvía la mirada no era el de la leyenda, era el chico de Brooklyn, el que le había prometido a su madre que nunca volvería a ser impotente. Y en ese reflejo, Mickey comprendió la verdad más cruel de todas. No había escapado de la impotencia, simplemente la había disfrazado con diamantes. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. Los detalles nunca fueron claros, solo otra pelea en prisión, otro estallido de violencia en un lugar construido sobre la ira. Pero la historia cuenta que Mickey fue atacado sin previo aviso, golpeado por la espalda con un tubo de acero. El golpe le aplastó parte del cráneo y cayó al instante. El mundo se oscureció antes de que pudiera siquiera maldecir. El hombre que había esquivado balas, bombas y traiciones, finalmente fue abatido no por un rival, sino por un recluso sin rostro que no tenía nada que perder. Durante 21 días, Mickey permaneció en coma, debatiéndose entre este mundo y el que había negado toda su vida. Los cirujanos perforaron su cráneo, luchando por mantenerlo con vida. Lo lograron, pero el hombre que despertó ya no era el mismo. El mundo era más lento, más pesado. Su cuerpo se negaba a obedecer. Su brazo derecho temblaba, sus piernas flaqueaban, su mente divagaba. El otrora deslumbrante Mickey Cohen,
El hombre que había burlado a la muerte una docena de veces, ahora luchaba por sostener una cuchara. Lo trasladaron de Alcatraz, tras el cierre de la isla en 1963, a la penitenciaría de Atlanta. Pero su cuerpo ya era una ruina. El imperio de la carne se desmoronaba donde antes prosperaba el imperio del miedo. En su nueva celda, el espejo sobre el lavabo había desaparecido. Quizás pensaron que así era más seguro. O quizás sabían que algunos reflejos son demasiado dolorosos para afrontarlos. Ahora tenía tiempo, demasiado. Tiempo para pensar, para recordar, para ahogarse en el silencio del que se había pasado la vida huyendo. Su mente vagaba por calles antiguas, clubes llenos de humo, las risas de estrellas de cine que ya no vivían. Pensó en su madre, en la fuerza que había mantenido a través de océanos y pobreza, en cómo él había convertido esa fuerza en ambición, y esa ambición en ruina. Tal vez, pensó, la maldición no había sido la pobreza después de todo. Tal vez había sido el orgullo. A veces, los reclusos más jóvenes le preguntaban sobre los viejos tiempos, sobre Baxi, Dragna, los tiroteos, el glamour. Mickey sonreía levemente y decía, no era tan bonito como parecía. Pero aún así contaba historias, porque las historias eran lo único que le quedaba. Historias y silencio. Y el silencio era el único enemigo al que jamás podría conquistar. Afuera, el mundo que una vez gobernó había cambiado por completo. La mafia se había vuelto corporativa. Los titulares ya no publicaban su nombre. Los reporteros que lo habían seguido estaban muertos, jubilados o escribiendo libros sobre otros. Mickey Cohen, antaño el gángster más fotografiado de Estados Unidos, ahora era solo un archivo más en un archivo gubernamental. El mundo había avanzado y el mito se había convertido en polvo. Pero de alguna extraña manera, Mickey encontró paz en ese anonimato. No había más cámaras, ni enemigos, ni pretensiones. Solo él, despojado de toda leyenda. Se sentaba en su celda por la noche y escuchaba el zumbido de las luces, el murmullo distante de otros prisioneros. Y por primera vez en décadas, no sentía la necesidad de actuar. No quedaba nadie a quien impresionar, nadie a quien temer. Cuando finalmente lo liberaron en 1972, era un anciano, cojeando, medio paralizado, con el fuego de sus ojos apagado, pero no desaparecido. La ciudad a la que regresó no era la que había dejado. Los Ángeles se había vuelto más alta, más fría, más indiferente. Los viejos lugares habían desaparecido, cubiertos por el progreso y el recuerdo. Intentó visitar algunos de sus antiguos lugares de reunión, pero nadie lo reconoció. Los camareros ya no susurraban su nombre. El mundo lo había borrado, y tal vez, solo tal vez, eso fue misericordia. Pasó sus últimos años en silencio, como un fantasma vagando por una ciudad que una vez le perteneció. Escribió su autobiografía, o al menos la dictó, convirtiendo su vida en una última actuación. Un hombre que intentaba dar sentido a la historia que había vivido demasiado rápido para comprender. A veces veía combates de boxeo por televisión, observando a los boxeadores con la triste familiaridad de quien aún conoce el ritmo de la violencia mejor que el de la paz. En octubre de 1975, le diagnosticaron cáncer de estómago. Su último oponente. Los médicos le dijeron que era terminal y él rió. «Claro que sí», dijo. «Para mí nada ha sido temporal. Al final no murió por balazos ni por traición. Murió como todas las leyendas, lenta y silenciosamente, rodeado de los fantasmas de los aplausos. Cuando falleció el 29 de julio de 1976, la ciudad apenas lo notó. Algunos periódicos publicaron breves obituarios, sin titulares, sin indignación.
solo otro nombre olvidado en una larga lista de hombres que alguna vez se creyeron inmortales. Pero en el trasfondo de Los Ángeles, en el destello de los letreros de neón, en el silencio de los callejones, en el brillo de los sueños olvidados, su fantasma aún caminaba. Porque Mickey Cohen nunca fue solo un hombre. Era la ciudad misma, hermosa, corrupta, magnética y condenada a destruir lo que más ama. Y quizás eso era lo más cierto sobre él. No murió en Alcatraz, ni en Atlanta, ni en su cama. Murió el día que dejó de ser temido, el día que la ciudad siguió adelante. Pero las leyendas, por muy imperfectas que sean, no se desvanecen. Se desvanecen en la memoria, en el mito, en los espejos que aún recuerdan el rostro del hombre que una vez creyó que podía ser dueño de Los Ángeles. Y en algún lugar, si escuchas con suficiente atención, aún puedes oírlo, el débil eco de la risa, el orgullo y el desafío susurrando a través de la ciudad de Los Ángeles. Nunca me mataron. Enterraron a Mickey Cohen en un caluroso día de verano, de esos en los que Los Ángeles finge estar limpio. El cielo estaba azul, el aire cargado de perfume y gases de escape. El sol brillaba como si tuviera algo que demostrar. Aparecieron algunos periodistas, más por costumbre que por reverencia. Unos viejos amigos, fantasmas trajeados, permanecieron en silencio al fondo. No hubo orquesta, ni desfile policial, ni multitud de admiradores apretujándose contra las cuerdas. Solo silencio. El hombre que una vez hizo temblar esta ciudad fue bajado a la tierra con la modesta dignidad de un nombre olvidado. Pero Los Ángeles no entierra realmente sus fantasmas. Los reinventa. En las décadas siguientes, Mickey Cohen dejó de ser una persona para convertirse en una historia. Una advertencia contada en bares llenos de humo y documentales, reescrita por personas que nunca lo conocieron, pero que sentían que sí. Su nombre se convirtió en la abreviatura de cierto tipo de mito, el sueño americano transformado en la enfermedad estadounidense. El hombre hecho a sí mismo que confundió la supervivencia con el destino. El chico que quiso escapar de la miseria y, en cambio, construyó un trono a partir de ella. Si escuchas la ciudad lo suficiente, aún puedes oírlo. No en los titulares ni en los libros, sino en el ritmo de sus calles, en el zumbido de los letreros de neón, en la risa desesperada que llena cada bar de Hollywood al cerrar. Mickey Cohen nunca se fue realmente. Simplemente se convirtió en parte del torrente sanguíneo de la ciudad, latiendo en cada ambición, cada trato secreto, cada sueño que cuesta demasiado mantener. Era el espejo que Los Ángeles no quería, pero sin el cual no podía vivir. La ciudad de Los Ángeles siempre se ha construido sobre contradicciones. Glamour y avaricia, pureza y pecado, belleza y decadencia. Mickey lo era todo. Era la luz y la podredumbre, la violencia bajo el terciopelo. Comprendió lo que nadie más se atrevía a decir en voz alta, que el éxito en esta ciudad no se trata de bondad, se trata de rendimiento, y él actuó hasta el final. En sus últimos años, cuando su nombre ya no aparecía en los titulares, a Mickey le gustaba decirles a sus visitantes que no se arrepentía. Jugué con la mano que me tocó, decía, con esa sonrisa familiar de siempre, aunque ahora le temblaban las manos y su cuerpo traicionaba la leyenda que había sido. Pero en el fondo, incluso él sabía que no era cierto. El arrepentimiento era lo único que nunca había podido eliminar. Lo acompañaba en la oscuridad, sin invitación, susurrando los nombres de todos los que no habían sobrevivido a su ascenso. ¿Qué hace a un hombre como Mickey Cohen? Quizás no sea la codicia ni la maldad, sino el hambre. Un hambre tan profunda que se vuelve sagrada. La necesidad de ser visto, de importar
de elevarse por encima del ruido. No quería gobernar el submundo, quería demostrar que podía, que un chico de Brooklyn, golpeado por la vida antes de poder deletrear su propio nombre, pudiera estar en lugares donde antes la gente le decía que no pertenecía. El poder no era la recompensa, era el lenguaje que aprendió para dejar de sentirse pequeño. Pero el hambre es un dios que nunca da las gracias. Consume hasta que no queda nada con qué alimentarlo. Para cuando Mickey se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Su imperio se había derrumbado, sus aliados eran polvo, e incluso la ciudad que había adorado su caos había dado paso a una nueva generación de pecadores. La cámara se giró y, por primera vez, quedó en la oscuridad. Había construido su vida sobre el espectáculo, y la tragedia del espectáculo es que no puede existir sin público. Cuando el mundo dejó de verlo, Mickey Cohen dejó de existir. El hombre murió mucho antes que el cuerpo. Solo quedó el fantasma, inquieto, amargado, luminoso, que rondaba una ciudad que aún conservaba sus huellas. Hay una extraña poesía en cómo la historia recuerda a sus villanos. La misma cultura que condenó a Mickey ahora lo romantiza. Hollywood lo vuelve encantador, peligroso, envolviendo su crueldad en nostalgia. Convierten sus pecados en historias, su brutalidad en arte. Quizás esa sea la broma final, que la ciudad que una vez poseyó algún día lo resucitaría como entretenimiento. Al morir Mickey obtuvo justo lo que siempre quiso, la inmortalidad, pero no la que se podía tocar, la que duele. Una vez dijo en una entrevista: «No existe el hombre malo, solo los hombres que no tuvieron su oportunidad». Quizás lo creía. Quizás fue solo una actuación más, pero esa frase, amarga, simple, impenitente, encierra la verdad de la historia de Mickey. No se veía a sí mismo como malvado, se veía a sí mismo como inevitable, un producto de su tiempo, su ciudad, su hambre. Si él no hubiera hecho lo que hizo, alguien más lo habría hecho. Esa era su filosofía, fatalista, arrogante, honesta. Y quizás por eso todavía se habla de él, porque de alguna manera retorcida e incómoda, Mickey Cohen no era tan diferente del resto de nosotros. Simplemente vivía con más fuerza. Convirtió cada inseguridad en un titular, cada herida en una armadura. Se negó a ser común y corriente, y al hacerlo, se convirtió en un símbolo de todo lo que Estados Unidos finge no admirar. Ambición sin límites, confianza sin conciencia, poder sin piedad. Pero incluso el poder tiene sus momentos tiernos. Cerca del final, mucho después de Alcatraz, mucho después de las traiciones y los juicios, Mickey visitaba a veces los viejos gimnasios de boxeo de Los Ángeles. El olor a sudor y cuero aún impregnaba el aire, igual que cuando era niño, y lanzaba puñetazos en la oscuridad. Observaba entrenar a los jóvenes boxeadores, chicos que no tenían ni idea de quién era, y durante unos minutos sonreía como si el mundo no hubiera cambiado. Quizás en esos momentos recordaba lo que se sentía luchar por algo más puro que el poder. Luchar porque no tenías nada más. Les contaba historias, siempre mitad verdad, mitad sueño, sobre Baxi, sobre Hollywood, sobre las noches en que Los Ángeles le pertenecía. Los chicos escuchaban con los ojos abiertos, y Mickey se regodeaba en la atención, con el fantasma de la fama asomándose lo justo para hacerle sentir vivo de nuevo. Pero al salir del gimnasio, la ciudad lo engullía por completo, como si no soportara recordar lo que le había hecho. Cuando murió en 1976, el mundo apenas se detuvo. Pero la historia no terminó. Nunca termina. Porque cada generación de Los Ángeles engendra un nuevo Mickey. Hombres y mujeres que creen que pueden superar la oscuridad llevándola mejor.
Los estafadores, los soñadores, los estafadores, los creyentes, vienen en busca de la luz, y la ciudad les enseña la misma lección que le enseñó a Mickey Cohen, que la luz y el fuego son lo mismo cuando te acercas demasiado. Al final, la historia de Mickey no trata sobre el crimen, trata sobre Estados Unidos, la promesa de que cualquiera puede ser lo que quiera, y la mentira que se esconde tras esa promesa. Porque para llegar a serlo todo, primero hay que convertirse en nada. Él lo hizo. Se convirtió en la máscara, el mito, la representación. Y cuando los aplausos se apagaron, solo quedó un hombre que había pasado toda su vida intentando demostrar que no era impotente, solo para descubrir que el poder es la ilusión más frágil de todas. La leyenda dice que su espíritu aún recorre las viejas calles de Los Ángeles por la noche, vestido con un traje impecable, zapatos lustrados y cigarrillo en mano. Algunos dicen que se le puede vislumbrar reflejado en los escaparates vacíos, una leve sonrisa, un destello de desafío. Quizás no recorre la ciudad por rabia, sino por nostalgia. Quizás busca el eco de la risa que una vez lo hizo sentir inmortal. Y quizás, solo quizás, esa sea la verdadera tragedia. No que Mickey Cohen muriera, sino que vivió exactamente como quería, y aún así, no estaba satisfecho. Que lo tenía todo, y aún así, se sentía pequeño. Que incluso en la cima, rodeado de lujo y miedo, aún podía oír los ecos del barrio, el ansia de ese chico que solo quería ser visto. La historia nunca se pondrá de acuerdo sobre quién fue realmente Mickey Cohen. Algunos lo llamarán monstruo, otros héroe popular, otros un síntoma de su época. Pero Los Ángeles lo recuerda de forma diferente, no con juicio, sino con reconocimiento, porque la ciudad sabe que hombres como Mickey no son anomalías, son reflejos, y cada reflejo tiene un precio. Así que, cuando las luces de Hollywood titilan en la noche, cuando el aire se siente pesado y las calles demasiado silenciosas, la ciudad parece susurrar su nombre, no como un elogio, no como una advertencia, sino como un recordatorio, que al final todo imperio se construye sobre una ilusión, y la ilusión, por deslumbrante que sea, siempre desaparece cuando las luces se apagan.